Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Es un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes en este su programa REDIE, Semillero de Investigación, un programa de ustedes y para ustedes. En esta ocasión contamos con la visita del maestro Alejandro Reyes. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un placer que estés con nosotros. Nos da mucho gusto que vengas a compartirnos el trabajo que estás realizando de investigación. Tengo entendido que es para presentar tu protocolo de tesis doctoral. Sí, así es. ¿Lo estás desarrollando en qué institución? En el Instituto Anglo-Español. Muy bien, pues me da mucho gusto, esperemos que sea una excelente oportunidad porque finalmente es enriquecedora y que nos puedas compartir el trabajo que estás realizando, que si nos puedes platicar un poco sobre él y nos puedas dar información que, bueno, en realidad suma al campo de la educación, ¿no? Primero, antes que nada, me gustaría que compartieras con nuestro público qué estás realizando en este momento, dónde trabajas, que puedan conocer un poco de ti. Bueno, actualmente, gracias. Bueno, actualmente ahorita estoy trabajando dentro del subsistema de la DGETI, específicamente en el CEBETIS 89, donde me desempeño como actualmente el coordinador deportivo de la institución. Ah, excelente. Entonces, bueno, ya de ahí nace, pues obviamente soy licenciado en Educación Física, egresado de la Facultad de Cultura Física y Deporte de la Universidad Juárez del estado de Durango. Y pues bueno, de ahí nace toda, por la línea deportiva, fue donde me inspiró mucho. Entonces ya dentro de mi investigación a nivel doctoral, sigo por esa misma línea, estoy trabajando los niveles de estrés educativos y si por medio de la actividad física se pueden bajar esos niveles. Excelente, fíjate que es un tema muy actual, ¿sí? Sí. Que de alguna manera está permeando mucho en la sociedad y desgraciadamente no nada más en la juventud, sino en todas las edades que manejamos en los niveles educativos y de alguna manera, pues bueno, sí es importante ver el impacto que tiene el deporte como tal, como actividad adicional, precisamente para a lo mejor amortiguar, aminorar o a lo mejor hasta eliminar de alguna manera este factor que está modificando tanto la conducta del ser humano y la sociedad también, ¿no? Sí, bueno, es por eso que, como comenta, fue algo que me introdujo mucho, que me nació mucho verlo en alumnos de media superior, de edades de 15 a 18 años de edad, donde por el efecto post-pandemia, sí es muy impresionante también ver jóvenes que no practican ya ningún deporte, ni juegan a alguna actividad lúdica ni cultural. Entonces también uno de los puntos para mí importantes que fue esta investigación, también es a raíz de que dentro de nuestro subsistema, retiran las clases de educación física o actividad deportiva. Entonces también a partir de ahí es donde, bueno, yo empiezo a observar que hay alumnos que no tienen ni una coordinación fina o no saben a veces ni correr ni trotar. Entonces por ese lado entonces fue donde yo me empecé a preocupar y quise abordar la investigación, porque pues, los alumnos se hicieron más sedentarios, se fueron más por el abuso de las tecnologías y ya de ahí pues es como lo comentaba, una práctica de alguna actividad recreativa, lúdica, deportiva o hasta cultural, si lo vemos desde ese punto de vista. Sí, de hecho, creo que aún vivimos los estragos de la pandemia
que de alguna manera es una historia antes de la pandemia y una historia después de la pandemia. Sí, ¿no? sí, muy diferente. Y los alumnos son unos antes de la pandemia y son otros después de la pandemia. Entonces, sí es importante darle ese giro al desarrollo de sus hábitos diarios que les permita reconectar. Sí, sí, la verdad es que, bueno, dentro de los compañeros de trabajo de otras instituciones del subsistema de la DGETI, platicando, interactuando con ellos, hemos batallado mucho que alumnos sean, bueno, pues que intenten entrar a algún club deportivo cultural, y lo vemos un poquito más permeable con las alumnas. Hemos batallado mucho tratar de tener los clubes femeniles completos para las diferentes competencias o hasta los mismos entrenamientos que se llevan a cabo en las instituciones. Entonces, con todo esto, pues sí se observa muy, muy nulo el apoyo también dentro con los directivos de los planteles, con los mismos maestros, y eso también pues sí ha afectado el desarrollo de actividades deportivas y lúdicas en las instituciones. Sí, qué difícil, es un tema muy interesante y sobre todo muy rico. Desgraciadamente, a estas alturas de nuestra historia, sí está muy rico en cuanto pues no sé, a posibilidades de estudio, ¿no? Porque finalmente hay muchas situaciones que podrían analizarse. Sí, sí, la verdad, ya dentro de la investigación yo empecé a trabajar con mi asesor. Ese panorama desde el deporte ya se ha llevado a cabo a nivel competitivo o hasta de manera lúdica, por meramente hacer una actividad física para el bienestar completo del alumno, tanto física como mentalmente, ya que también, como lo comentábamos en un momento anterior, el estrés se está reflejando muchísimo más en estos estándares de edades en media superior, donde años atrás pues, no creíamos que los alumnos sufrieran ataques de ansiedad, ataques de estrés que a uno lo sorprenden. La verdad, a mí me ha tocado ver ahí apoyar acá en el lado médico a mis compañeros en el área médica, a apoyarlos desde alumnos o alumnas que han tenido ataques de ansiedad muy fuertes. Qué barbaridad, sí, es una situación muy delicada, es una situación que sí requiere un análisis y a lo mejor hasta de especialistas, ¿no? Creo que ya aquí entramos en un escalón no más importante, sino a lo mejor con mayor importancia en cuanto al nivel de seguridad y al nivel de especialización para poderlos atender, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, dentro también de la investigación que estuve yo, que estoy realizando, hay algunos programas también que se involucran dentro de la DGETI, que es el programa de Yo No Abandono y Fomalasa. El programa Fomalasa pues toca diferentes temas que son actividades, ya sean conferencias o algunas otras actividades que les llevan a los alumnos en el ámbito de la salud mental, de la salud física, temas de sexualidad, entre otros, pero la verdad sí falta, como lo comentaba, especializarse más y tocar un poquito más profundo este tipo de temas, porque dentro del estado de Durango también pues suena un poquito fuerte a lo mejor lo que voy a comentar, pero los temas de suicidios se han ido a la alza estos últimos años a partir de la pospandemia en estas edades, de alumnos de media superior hasta nivel superior. Entonces, muchas veces este tipo de programas falta todavía pulirlos más, por así decirlos, y aterrizarlos en el centro de trabajo educativo con mis compañeros. Entonces es ahí donde, pues lo vuelvo a reiterar, el estrés educativo es una parte muy fundamental que a veces nosotros como trabajadores, ya sea en el área docente o de apoyo administrativo, pues lo dejamos pasar, y es ahí donde se desencadenan pues unos factores muy negativos, donde hay un rezago de conocimientos, nula participación de los alumnos, o al igual que el docente, y todo esto pues lleva a una deserción importante de alumnado que ya no quiere estudiar, y es ahí donde baja también la matrícula de las instituciones educativas.
Sí, y no nada más no quieren estudiar, sino que a lo mejor va más allá, ¿verdad? O sea, a lo mejor ya sus intereses desaparecen no nada más de la escuela, sino también pues a lo mejor el compartir con sus amigos, de socializar, de acercarse a otros espacios en los que les permitan despejarse y reincorporarse en la vida social. Sí, sí, la verdad es que sí es preocupante, como lo comento, pues a partir de la pospandemia hay un abuso de la tecnología en una comunicación entre pares, entre compañeros, amigos, el abuso también de las situaciones internas familiares también, todo eso afecta a los alumnos y es donde pues, se pueden empezar a producir diferentes factores como el estrés, la ansiedad o hasta la misma depresión. Entonces ya con ello, yo, bueno, mi línea de trabajo es más para la actividad física, entonces desde ahí yo empiezo a trabajar para ver si por medio de la actividad física se pueden medir los niveles y hasta bajar los niveles del estrés bueno, ya específicamente en el área educativa. Excelente. Me gustaría que habláramos un poco más sobre la revisión de literatura y sobre la metodología de tu investigación, pero ¿te parece si nos retiramos a una pausa cultural? Sí, claro que y sí. regresando lo retomamos? Claro que sí. Entonces nos retiramos a una pausa cultural, un momento, y regresamos. Estamos de regreso con nuestro invitado, Alejandro Reyes. Maestro, platicábamos antes de retirarnos a la pausa sobre el desarrollo de tu investigación, sobre la temática tan importante de tu investigación y tan delicada, de cómo de alguna manera es importante que podamos a lo mejor tener la supervisión o el apoyo de especialistas y de cómo ha trascendido ya no nada más al aula, a la institución educativa, sino al exterior, ¿no? Desde su casa hasta cómo ha impactado en la sociedad en general. Ahondando un poco más sobre la revisión de literatura, cuéntanos, ¿qué fue lo que encontraste cuando empiezas a indagar? Sí, mira, es muy interesante cuando empiezo a indagar dentro de la revisión literaria, porque hablando ya de la actividad deportiva y actividad física, México todavía le falta mucho trabajo, la verdad. Yo dentro de la revisión literaria, España es de los, bueno, donde encontré más en cuestión de actividad física en media superior, ya que la actividad física en México está más basada en educación básica, específicamente en primaria. Entonces aquí para mí fue un campo muy enriquecedor, por así decirlo, porque no había muchas investigaciones, pero en el área en educación media superior. Entonces, ya en cuestión del estrés académico, ahí sí México tiene mucho auge, por así decirlo, en la cuestión del estrés. Mucha información. Mucha información y más planteada en la cuestión de nivel superior, ya de universidad. Pero sí hay investigaciones también muy interesantes que pude encontrar enlazadas en media superior. Por ejemplo, aquí en el estrés, bueno, pues el doctor Barraza, que es originario de aquí de Durango, pues me imagino que todos lo han de conocer. Sí. Su trabajo es muy preciso, muy vasto y la verdad pues yo le agradezco a él porque también dentro de ello pude platicar con él y me permitió también personalmente poder utilizar el instrumento Cisco 21, que es con el que estoy trabajando ahorita en la aplicación en media superior. Excelente. No, y finalmente es un experto en el tema, ¿no? El doctor tiene un expertise muy desarrollado debido a su gran cantidad de investigaciones. Entonces, es un apoyo muy importante para tu investigación porque de alguna manera le da esa certeza y esa validez a la información que estás rescatando. Sí, dentro de las aportaciones muy enriquecedoras, maneja el Cisco 21, maneja una tabla muy interesante que es los estándares de los estresores, que es de lo que la persona pues tiene que trabajar desde que sufre unos estresores externos, que ya él lo comenta, va enlazado en la educación,
que es esta interacción externa que tenemos y cómo la recibe el cuerpo y todo el proceso que tiene que trabajarlo para él crear un mecanismo de afrontamiento y poder resolucionar estos problemas que tiene pues específicamente el alumno dentro de los estresores académicos que va día con día. Ya en cuestión de la actividad física, hubo un apartado que con mi asesor se nos hizo muy interesante, para mí pues me encantó, que es la praxeología motriz. No es muy escuchada, yo dentro de la carrera en educación física, la verdad nunca la escuché. La praxeología motriz es de origen francés, es europea, y aquí en Latinoamérica, sinceramente, casi no se habla de ella. Encontré a lo mucho 2 indagaciones en Sudamérica, pero ya aquí en Latinoamérica, en México, pues no es muy hablado. Entonces, la praxeología motriz nos dice que es una ciencia que se encarga de estudiar el movimiento motriz, pero desde una base científica, pero también desde una acción que hace el individuo, pero ya sustentándolo con bases científicas. Entonces, en Europa es muy utilizado, pero ya desde edades muy chiquitas, por así decirlo, muy tempranas, perdón. Entonces, ahí es donde se ve un desarrollo y un crecimiento de deportistas a temprana edad, que si lo ponemos con grandes ejemplos, pues el caso del soccer, hay jóvenes que ya debutan a los 17 años y que ya son figuras. Exacto. El caso de un jugador del Barcelona, entre otras, es por decirlo, estrellas medianas en el deportes. En el tenis también, como está Alcaraz, que es un joven español que ahorita, bueno, está en auge, entre otras cuestiones muy importantes. Entonces, la praxeología motriz se divide en 3, que es acción motriz, lógica interna y situación motriz. ¿Qué nos quiere decir el primer estándar, por así decirlo? La acción motriz, bueno, es todo movimiento que tengo yo de noción en hacerlo, que es una tarea motriz. Por ejemplo, yo para meter un gol, pues tengo que darle, por así decirlo, soy consciente de que tengo que patear el balón y que entre a la portería. Entonces, de ahí se desarrolla la lógica interna, que es internamente qué es lo que tengo que lograr yo para hacer esa tarea en específico. Y después de ahí, todo ese desencadena en la madurez psicológica de la persona dentro de la lógica interna, que obviamente pues se trabaja día con día en los entrenamientos o ya sean en los juegos lúdicos para llegar a ese objetivo principal. Entonces, ya por último, la situación motriz es esa situación que ya es en el momento en vivo en el juego para lograr ese objetivo principal, que es meter un gol, encestar, entre otras actividades. Entonces, de ahí nosotros partimos para crear un instrumento. Dentro de las indagaciones no había instrumento en sí de la praxeología motriz. Entonces se nos hizo muy importante y muy interesante ese aspecto, y ya de ahí estuvimos trabajando para crear un instrumento de la praxeología motriz enlazada a la actividad física, que es lo primordial dentro de la investigación. Entonces con ellos trabajamos la validez de 5 expertos. Ahí pues agradecer a los 5 doctores que me ayudaron muchísimo para poder validar este instrumento, donde se les manda el test que se creó. Dentro de ello, cada ítem, realicé 10 ítems por cada división de la praxeología motriz. Fueron 10 de acción motriz, 10 de lógica interna y 10 de situación motriz. Después de ahí se manda a que los 5 expertos pues hagan observaciones, lo validen, y dentro de ello tuvimos resultados muy favorables, donde dentro de la revisión de 5 expertos manejan una escala que si se hace una sumatoria, donde si no te arroja de 1.5 para abajo, pues el ítem se elimina completamente. Entonces, dentro de con ello, nada más en las 3 divisiones se elimina un ítem, y después se cambian un ítem de acción motriz, lo cambiamos a lógica interna,
y uno de lógica interna se cambió a situación motriz, arrojándonos ya un total de 30 ítems, y con ello pues ya dentro de la validez de 5 expertos se trabajó con el alfa de Cronbach, se hizo la encuesta a 176 alumnos para ya tener una confiabilidad de .97, que eso pues sí nos refleja que es una confiabilidad muy alta. ¿Qué tipo de metodología emplearon? Bueno, dentro de la metodología, se empleó un análisis descriptivo, como comento, con las encuestas, y ya de ahí, ahorita seguimos en la aplicación del instrumento, perdón. Ahorita ya terminamos de aplicarlo en el primer plantel, que es el CBETIS 89. Se aplicó a 250 alumnos de segundo y cuarto semestre la muestra, y ahorita en estos días ya también tuvimos agradecer también al CBETIS 130, que tuvo pues agradecerles la apertura de poder ya aplicar también igual a una población de 250 alumnos, que aproximadamente son 3 grupos de segundo semestre y 3 grupos de cuarto semestre. ¿Cuántas instituciones te quedan pendientes por aplicar? Nada más el 130. Okay. Sí, ya nada más el 130 es la última, bueno, nada más la institución, y ya de ahí, cuando ya nos arroje igual la media, la estándar, desviación estándar, perdón, y toda la graficación, ya se va a hacer una comparación, una correlación de comparación para ver igual pues qué es lo que nos arroja en verdad importante. Por ejemplo, ahí se muestra una tabla donde viene una pregunta que es muy importante, que a mí sí me causó impacto, como lo comentaba ahorita al principio, que qué tan irritable o qué tan agresivos son los alumnos al momento de estar bajo un estrés educativo fuerte. Entonces, son estándares muy altos los que nos arroja, que dicen que ellos sí presentan un comportamiento así irritable, o a veces hasta agresivo en cuestión de gritar o tener una actitud un poquito agresiva. Entonces son puntos muy importantes que ahorita esto nos arrojó en el CBETIS 89, que es lo que platicamos al principio. Los mismos alumnos no tienen las herramientas para tratar de enfrentar este tipo de situaciones, porque también dentro del inventario Cisco viene esa pregunta, si ellos tienen algún método, alguna estrategia para enfrentar el estrés educativo. Para autorregularse. Sí, un trabajo de autorregulación, pero los alumnos no saben. Sí nos viene también ahí marcado de que no saben cómo trabajar eso, y esto arroja a tener un comportamiento, pues sí, un poquito fuerte al momento de estar en un estrés educativo, ya sea contra proyectos finales, exámenes, tareas en equipo, entre otras actividades dentro de las clases que llevan los alumnos en media superior. Y creo que también esto es en parte, es consecuencia de que anteriormente a la pandemia, pues no había existido la necesidad de que ellos tuvieran esa estrategia para autorregular una situación de emociones que no les había tocado vivir, una condición emocional que pues de alguna manera nunca había sido tan radical como en esa época, ¿no? Entonces, pues como decías tú al principio, por eso me interesaba conocer la revisión de literatura, porque como decías en un principio, la gran mayoría de las investigaciones están desarrolladas en España, y España es un continente aparte. Sí, no. Es una cultura muy diferente a la de nosotros. Entonces, sí, a lo mejor estamos todavía en pañales, sí, a lo mejor todavía no alcanzamos la capacidad, la cantidad de estudios que ellos tienen realizados, pero que de alguna manera tu investigación está aportando precisamente ese granito de arena que se requiere para poder darle impulso y para poder desarrollar ese manojo de herramientas para que los chicos puedan autorregularse y puedan crear esa serie de estrategias que les permita pues poder sortear bien este tipo de situaciones, ¿no? Sí, ya la verdad, pues como lo comenta, es muy importante, bueno, para mí trabajo como otros proyectos que ha habido de investigación, y que podamos aportar pues un granito de arena, ya sea pues dentro de nuestra zona laboral, donde nos desempeñamos, para que no vaya a haber situaciones más graves después. Claro.
que en cuestión del alumnado, porque sí es muy preocupante. O sea, yo sí lo puedo hacer sinceramente, platicando con mi asesor, viendo pues, las primeras impresiones de resultados, pues sí es preocupante, porque pues en edades de 15, 16, 17 años, ver que ya tienen este tipo de comportamientos, pues sí es grave, y muchas veces es como lo comentamos, a lo mejor por cuestión del efecto post-pandemia, porque pues anteriormente pues los jóvenes pues de perdida salían a la calle a jugar a la traes, o tenían más interacción y se movían, pues por así decirlo, que es algo de lo que marca mucho la praxeología motriz, que es un estudio, ya se enfoca en un estudio más científico, pero del movimiento y del comportamiento del ser humano al realizar alguna actividad en específico. Sí, no, pues bueno, creo que sí es un gran aporte al campo del conocimiento, Alejandro. Yo creo que sí, te felicito. Muchas gracias. Es un excelente tema y esperamos que no sea la última vez que vengas a visitarnos. Te deseamos mucho éxito en tu presentación, yo sé que te va a ir muy bien, y más porque es un tema muy interesante. No, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Saludar a todos los doctores que me apoyaron también para la validación del instrumento, a los directores del CEBETIS 89, del 130, bueno, pues a todos agradecer y el espacio que me permitieron pues compartir mi investigación, y pues nada más que agradecer. Al contrario, un placer. No, muchas gracias. Y te deseamos mucha suerte y éxito en tu trabajo. Muchas gracias. ¿Sí? En esta ocasión es todo por hoy. Les agradecemos el placer de su atención. Los esperamos la próxima con nuevos invitados y grandes sorpresas. Mi nombre, Nubia Isabel Rivas Ayala. Hasta la próxima.